quienes fueron detectadas hace poco, pero ya han sido estudiadas por mucho tiempo. Por eso estos detectores fueron creados antes de que yo naciera, fue porque ellos estaban muy seguros de que ahí había algo. Lo que pasa es que de pronto se demoraron mucho más de lo que esperaban. Pero esto también es un tema que trae información sobre el universo. Son perturbaciones del espacio-tiempo que llegan a nosotros y con base a eso podemos tratar de inferir qué es lo que está pasando allá. Y pues el último, después de las 4, es, yo diría que en el que trabajamos más de la mitad de los astrónomos. Y son los fotones, son la luz. Nosotros detectamos luz y con base a la luz tratamos de decir, bueno, entonces esos objetos que están emitiendo esa determinada luz tienen ciertas características. Entonces, entremos con el espectro electromagnético. Creo que algunos los conocen, otros no, pero la idea es que esa luz la podemos partir en todas estas frecuencias. Desde el radio hasta los rayos gamma, muy altas frecuencias acá, muy bajas frecuencias allá, muy altas longitudes de onda allá, muy bajas longitudes de onda acá. Y aquí está para darles una idea de esa longitud de onda que tan grande es. Si ustedes se dan cuenta, como nos vamos a enfocar en el radio es la menos energética. Son los fotones con menos energía, son los fotones con longitud de onda más grande y menos energéticos. Pero eso no solo sirve para eso. En la aplicación tienen muchísimas aplicaciones, y acá les puedo dar algunos ejemplos en cada banda qué se puede hacer y cómo nos ha servido la humanidad para el desarrollo. Desde altas frecuencias hasta bajas frecuencias, los rayos X, los rayos gamma, ultravioleta es lo que nos quema si no nos damos cuenta, la luz visible que es lo único que nuestro ojo puede ver, emisión en infrarrojo que nos da ideas sobre temperaturas, ondas de microondas o incluso radio que nos sirve para comunicarnos. Bueno, entonces ese es nuestro espectro y esas son aplicaciones. Y entonces, para hacer una comparación, acá hay imágenes en óptico que si ustedes las ven, ustedes inmediatamente pueden inferir cierta información sobre lo que está ahí. Ustedes dicen, este es un vaso rojo, este es un vaso azul, hay un hombre con una bolsa, no tengo ni idea de qué es lo que está haciendo adentro, pero es todo lo que puedo ver. Pero si tomamos la misma imagen en infrarrojo, eso nos da más información sobre lo que está pasando adentro. Entonces ya vemos que el hombre está ahí en la mano y podemos inferir más o menos la temperatura corporal. Y en esos vasos podemos darnos cuenta de algo que quizás no vimos ahí, y es que había uno con agua caliente o con algún líquido caliente, muy caliente respecto al otro, ¿sí? Ese tipo de información es lo que hace interesante estudiar el universo en diferentes longitudes de onda. Cada longitud de onda da información diferente sobre el universo, y por eso es útil, por eso hay que mirar todas, por eso no hay que centrarse en una. Esa es otra bonita imagen de la ISO que muestra una región allá totalmente oscurecida, que no se entendía por qué, pero cuando se le colocó una cámara en infrarrojo, se hizo una superposición con infrarrojo, nos dimos cuenta que lo que hay es una nube que simplemente está opacando el visible, está opacando lo que veríamos con los ojos, pero hay emisión, ya hay estrellas, no es que haya algo causando que no se puedan formar estrellas ahí. Bueno, cuando ustedes conocen un astrónomo que trabaja en la luz, que es lo más probable, porque la mayoría trabajamos en esto, todos les van a decir que la frecuencia en la que ellos trabajan es la mejor. ¿Por qué? Porque pueden sacarlo mejor. Pero si yo soy muy objetivo, yo creo que el radio es el mejor en serio. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. No, mentiras, todos son muy útiles y vamos a ver por qué. Esta imagen es una composición de hace varios años, pero muestra a nuestra galaxia en todas esas longitudes de onda que vimos, en todos esos aspectos. Si usted se pregunta cómo se ve nuestra Vía Láctea, si yo pongo el ojo, nuestra Vía Láctea se ve así, como está acá. Tal vez no era lo que usted esperaba, ¿sí? Uno esperaría una imagen más como esta, es como un disco que uno está viendo de perfil, pero no, la Vía Láctea en el óptico se ve así. ¿Por qué? Porque hay, aunque la distribución sí es de disco y es una galaxia barral inspirada, el hecho de que hayan demasiadas partículas de polvo hace que se absorba la luz y entonces no vemos en el óptico. Pero en el infrarrojo sí podemos verlo muy bien la estructura. Otras cosas interesantes que se pueden ver, por ejemplo, son ese tipo de objetos acá, que son muy luminosos en rayos X o en rayos gamma, pero casi desaparecen en el óptico, infrarrojo, y por allá empiezan a aparecer de nuevo en el radio. Todo ese tipo de información es la que nos puede dar las diferentes longitudes de onda. Entonces, empecemos a enfocarnos en el radio. Ya vimos todo lo que podemos hacer, ya sabemos que hay diferentes, ya sabemos que no solo se puede la luz, se pueden muchas cosas, pero quería mostrarles que nos vamos a enfocar en la luz y dentro de la luz nos vamos a enfocar en el radio. Bueno,
Entonces empecemos con eso. ¿Por qué el radio es interesante? Primero, es una región muy amplia del espectro. No es una región pequeñita del espectro. Abarca muchísimo. Abarca desde 20 metros hasta 0.3 milímetros de longitud de onda. ¿Sí? Eso es 10.000 veces, o sea, son 10.000 piecitas de ahí para allá. Si usted compara con el óptico, que va desde 0.8 a 0.4 microns, la diferencia es de solo 2. ¿Sí? Es un tamaño. El otro es muy grande. Y al ser tan grande, no podemos detectarla con un solo tipo de instrumento. El óptico, si ustedes hacen el experimento, el óptico mal que bien se puede detectar con un solo instrumento. Podemos bordear todo el óptico e incluso ir un poco más allá, un poco al ultravioleta, un poco al infrarrojo. El radio no. El radio necesita instrumentos en muchísimos espectros porque es muy amplio. Y la primera pregunta, y para mí la primera característica que hace el radio muy interesante, es cómo llegan las ondas de radio a la Tierra. ¿Sí? Acá simplemente quería mostrar un esquema de cómo es el radio en comparación, por ejemplo, con el óptico, que es lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Todo eso es lo que nosotros llamamos radio. Y entonces, ¿cómo llegan este tipo de fotones a la Tierra? Y para mí esa es la primera característica fundamental y muy importante del radio. Esta es una imagen que les muestra qué tan opaco es la atmósfera a diferentes longitudes de onda. Si ustedes se dan cuenta, por acá tenemos el visible. Por eso lo podemos ver, porque está abierto ahí. La atmósfera no es opaca ahí, y entonces la luz visible nos llega. Por eso podemos ver, por eso nuestros ojos pueden ver. Pero de ahí para atrás, todo lo que es rayos gamma, rayos X, ultravioleta, que está allá, nada de eso pasa a la atmósfera. Es decir, si usted usted quiere hacer experimentos de lo que sale de allá en rayos X, o en ultravioleta, o en rayos gamma, no le conviene poner un detector acá, porque no va a detectar casi nada. Porque todo se está quedando en la atmósfera. Es opaca la atmósfera, 100% allá dice. Eso quiere decir que usted tiene que mandar un satélite, sacarlo de la atmósfera para poder ver. Y entonces vienen estos huequitos de acá, viene el visible, como ya dijimos el hueco, vienen estos huequitos de acá, se llaman las ventanas del infrarrojo. En general el infrarrojo tratan de hacer el esfuerzo por mandar telescopios afuera, porque es complejo. Pero hay ciertas ventanas en las cuales el infrarrojo se deja ver. Y eso lo ha tratado de aprovechar la humanidad máxima. Y después finalmente vienen las ondas de radio, y acá está el hueco, gigante. Las ondas de radio pasan, las ondas de radio nos llegan hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente poner un detector acá. Eso ahorra muchísima plata, al menos. Colocar un detector allá arriba cuesta muchísimo comparado con lo que vale ponerlo acá. Acá actualizar un telescopio es mucho más simple de irlo a actualizar allá. Entonces, esa es la primera característica para mí que hace el radio muy especial. Pero vamos a ver más. Ahora, por ejemplo, voy a comparar un momentico el óptico. Uno podría decir, bueno, pero el óptico también, al parecer hay una ventana ahí. ¿Realmente la atmósfera crea problemas en el óptico? Yo le diría, sí, muchos problemas. La atmósfera es un problema, especialmente a longitudes de onda muy pequeñas. Por ejemplo, en el óptico. Vamos a mirar dos telescopios acá en óptico. Eso es óptico. Este es el telescopio Subaru, que queda en Hawái y es controlado por Japón. Tiene 8 metros de diámetro. Un telescopio grandísimo. Y a toda hora lo andan actualizando. Le ponen la mejor tecnología, tratan de simular allá arriba cuáles son las condiciones de la atmósfera, para tratar de sacar las mejores imágenes posibles. 8 metros. Es grandísimo. Wow. Y acá tenemos el telescopio espacial Hubble, que tiene 2.4 metros. Es mucho más pequeño que ese. No lo pueden actualizar todo el tiempo. Fue enviado, los instrumentos fueron armados antes del 90 y fue lanzado, empezó el funcionamiento oficial en el 90. O sea que es un telescopio que tiene muchas partes obsoletas, lo han ido a reparar 5 veces, ya no lo van a reparar más, ya dijeron que esto se acabó, esa misión morirá 2022 aproximadamente, están calculando. Y usted ve una imagen que toma este y una imagen que toma ese. Le estoy diciendo que el de allá es más grande, es mucho más grande y tiene mejor tecnología. El de acá no. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está en la Tierra y el otro está allá afuera. La atmósfera friega mucho las imágenes y es un gran problema para los astrónomos. Por eso la inversión de tratar de poner afuera, aunque es grande, vale la pena, vale mucho la pena. Pero por otro lado,
los costos son demasiados. O sea, hay que mirar, hay un costo-beneficio importante. Bueno, entonces vamos a hablar de otra característica muy importante, el cual el radio lo hace en mi concepto también único, y es la resolución. La resolución, definámosla como la capacidad que tiene usted, valga la redundancia, para resolver un objeto. Si usted lo ha pensado bien, más del 80% de las estrellas que usted ve en la noche son sistemas múltiples, es decir, que esas estrellas no están solas. Sin embargo, cuando usted mira allá arriba, usted solo ve un punto. Usted dice, pues yo solo veo un punto. Pero cuando usted se pone a investigar más, ese punto que está mirando quizás son varios, o al menos son dos. Al menos es un sistema binario lo suficientemente luminoso como para que un telescopio que uno pueda adquirir, tampoco profesional, pueda resolver eso. Esa es la resolución. Es la capacidad de un instrumento para diferenciar, por ejemplo, dos puntos en ese caso, o acá. Allá tenemos muy baja resolución, acá tenemos muy alta resolución de un objeto. Y ahí se va, eso es el número de píxeles. Esa es la capacidad, esa es la resolución. Entonces, ya de tener la resolución, vamos a ver cómo la resolución entra en el radio y cómo entra en las diferentes longitudes de onda. Bueno, eso es de las, quizás, una o dos ecuaciones que pongo durante toda la presentación. La resolución, más o menos, a grosso modo, se puede aproximar como la longitud de onda en la cual usted está observando, ya sea radio, ya sea óptico, ya sea ultravioleta, ya sea infrarrojo, lo que quiera. Y abajo, el diámetro, vamos a hablar de su instrumento, el diámetro del espejo, el diámetro de la antena, si es una onda de radio. Y por hacer una comparación, coloquemos los ejemplos. Creo que todos han visto esas antenitas, ¿cierto? Están por todo Bogotá regadas. Esto es un detector de radio. Es un detector de radio. Ellos detectan ondas de radio. Y aquí está el instrumento detector. Si usted mira esto, hay de todos los tamaños, directo y de varios, pero aproximadamente en la mediana es como de 90 centímetros, un metro. Ahora comparémoslo con un telescopio que no es en ningún sentido uno de los últimos telescopios, pero es un telescopio que tiene un espejo de 1 metro. Si usted hace la aproximación ahí, la D de abajo para ambos es la misma, es 1 metro. Pero fíjese cuánto vale el lambda para uno y para el otro. La longitud de onda que está mirando ese telescopio de allá, un óptico, tiene esa longitud de onda. La que está mirando el de radio tiene esta longitud de onda. A nosotros lo que nos interesa en la resolución es tener muy baja resolución. Entre más baja sea la resolución, mejor pueden definir los objetos. Entonces, si usted mira estos dos, son exactamente iguales, pero este tiene 20.000 veces mucha mejor resolución. Es decir, que el radio va perdiendo la batalla facilito, suave. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mover esta longitud de onda. La longitud de onda la da el fotón con el que llega. Y si el fotón llega al radio, pues va a llegar con una longitud de onda parecida. Eso es todo, en eso no podemos hacer nada. En la parte de arriba del numerador no podemos hacer nada. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué tenemos que jugar a hacer? Jugar con la parte de abajo. Y entonces, por eso en radio, la primera solución que buscamos fue construir megaestructuras gigantes. Gigantes, totalmente absurdas para un observatorio en óptico, por ejemplo. Un radiotelescopio aproximadamente, que se empieza a hacer ciencia actualmente, empieza desde los 50 metros para arriba. Ese es el gran telescopio milimétrico que está en México. Tiene 50 metros, está en Italia, tiene 60. Acá está Helfersberg, que tiene 100 metros. Está Green Bank, con 120. Incluso el detector, si se dan cuenta, lo sacaron del centro. Eso es para recibir muchos más, para que estas estructuras centrales no interfieran. Lo sacaron y entonces hicieron un paraboloide para que todos los rayos que vengan salgan y se colecta ya la información. Entonces toca hacer estas megaestructuras para tener una resolución no buena, muy regular. Es decir, si usted tiene un telescopio de estos de 60 metros, le estoy diciendo que su resolución ahora es más o menos la del ojo humano en el óptico. Usted está viendo con ojos humanos, o sea, es incluso muy mala comparada todavía con un telescopio en óptico, cualquier telescopio en óptico. Pero fue con lo que se empezó a trabajar. Y entonces llega este telescopio gigantesco. ¿Sí? Estados Unidos pierde la cabeza y dice, entonces hagamos una vaina grandísima, 300 metros de diámetro. La mayoría de estos telescopios, si se dan cuenta, se pueden mover. Esta cosa es más compleja, pero funciona muy bien.
Y entonces construyeron este monstruo, porque es un monstruo, queda en Puerto Rico, para poder hacer eso. Y si usted, ay, no sé cómo puedo, bueno, no sé, tenía un videito acá, pero no sé cómo cargar. Bueno, ahorita lo cargamos. Pero si usted se da cuenta, este telescopio es muy grande y se pueden hacer muchísimas cosas con él. Aún así, no estábamos muy cerca comparado con las otras longitudes de onda. El radio va perdiendo completamente la batalla. No es muy fuerte en ese sentido y eso crea muchos problemas. Ahí está. Ya ahí tenía que empezar el video, pero bueno, está PDF. Ahí está si lo querían ver. Si no lo habían visto y lo quieren ver, hay una película que se llama Contacto, en donde salen harto. Y hay una película, es que iba a poner la de James Bond, es que James Bond se tira ahí. Es bueno. No sale una película. Bueno, no. Sigamos. Y entonces China dijo, pues yo lo hago más grande. ¿Sí o no? Si Estados Unidos puede hacer más grande, yo lo puedo hacer más grande. E inicia el proyecto FAST. El proyecto FAST significa 500 meters, 500, o sea, medio kilómetro de telescopio. Medio kilómetro de telescopio. Apertura y síntesis telescopio. Ya está en construcción. Les voy a decir que eso fue un problema. La gente allá peleó, eso había un pueblo cerca, tocó correr a todo el pueblo. Bueno, eso fue un problema. Pero empezó. Los chinos empezaron y dijeron, nosotros lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Está programado para terminarse en el 2020. Y ya Arecibo perderá más de 30 años que llevaba de ser el telescopio más grande, radiotelescopio más grande. Bueno, si recuerdan un poquitico al principio, ya les dije que el radio es muy grande y que hay que construir varios detectores. Bueno, pues ese es simplemente un borrador de cómo funciona esto. Los fotones llegan, golpean esta superficie, van a esa superficie y en este caso de este telescopio reflejan otra vez ahí y entran a este tipo de detectores que son como unos, ¿cómo se dice eso? Como unos, sí, no sé, como unos conos, sí, unos conos que son receptores. No todos los telescopios son así. Si usted recuerda el recibo que lo acabamos de ver, acá, algunos detectores de recibo están acá montados. Entonces, eso depende de la montura con que se haya diseñado cada telescopio. Pero no todos. Entonces, acá vemos las diferentes bandas, eso se llaman las bandas del radio, y tienen una letra, se les asigna una letra. Y cada una corresponde a un pedacito de ese radio. Y cada una tiene un detector diferente. Entonces, por eso a veces cogen, por ejemplo, la banda Q y suben el detector allá arriba de la banda Q y los demás los dejan abajo o juegan con eso para tratar de optimizar ingenierilmente cuál es el mejor método para detectar esas ondas. Entonces, estos son como conos. Bueno, nos quedamos en eso. Volvamos a la resolución. Bueno, entonces construimos FAST. 500. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos va? Mal, no es bueno. Acá hay una comparación de radio, más o menos, y aquí miran ustedes cuál es la resolución. Con uno que sea de 50 metros, les decía que su resolución es un poquitico más baja que la del ojo humano. O sea, vamos mal. Y si usted compara con el Hubble, que solo tiene 2 metros, miren la resolución a las que llega. Hasta ahí el radio estaba en el fracaso, pero el fracaso completo en el sentido en que no podía resolver imágenes muy grandes. A duras penas podía hacer una que otra cosa. La pregunta entonces es, ya construimos megaestructuras, ya no podemos seguir construyendo, no podemos construir un telescopio del tamaño de 4 o 5 kilómetros, ya es absurdo, aunque lo intentaron de 500 metros, que igual ya parece absurdo, pero no estamos llegando a nada. Entonces, viene la gran pregunta de cómo mejorar eso. Y la solución a eso es tan importante para el radio que yo diría que casi depende de ese momento. Y se llama interferometría. Y no solo interferometría, se llama realmente síntesis de apertura. ¿Qué es esto? La interferometría simplemente trata de estudiar cómo usted puede adicionar, digamos así, 2 tipos de onda diferentes. Y en el caso específico de síntesis de apertura, es precisamente usar esa interferometría, de usar 2 ondas diferentes que vienen en sentido diferente y tratar de juntarlas de algún modo adicional, arrestarlas, hacer operaciones con ellas. Eso no es fácil, pero es posible en principio. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí fue donde el radio revolucionó completamente.
Los detectores en radio funcionan diferente a los detectores en óptico. Esta es simplemente una onda electromagnética, las luces son ondas electromagnéticas, tienen un campo eléctrico y un campo magnético que van oscilando y ahí va propagándose la onda electromagnética. Hasta ahí vamos bien. Pero digamos que la onda electromagnética, por no encartarnos con esta cosa tan fea, tiene dos cosas, amplitud y fase. Son dos componentes de una onda electromagnética. Si usted va y mira un detector en el óptico, ¿cómo funciona? Un detector en el óptico funciona muy simplemente así. Es un CCD, como el que todos tienen las cámaras en los celulares, que todo lo que hace es detectar fotones que llegan y se crea un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico, que lo trabajó Einstein hace más de 100 años, que lo que hace es, sobre ese material, desprende electrones de ese material y entonces hay una corriente que jala esos electrones y usted tiene una señal. Eso es lo que usted hace. Es más o menos el concepto más básico de cómo funciona un CCD. Entonces, si usted se da cuenta, el problema del CCD es que cuando llegan los fotones, impactan y levantan electrones, esos electrones fluyen, usted pierde total información, o parcialmente, información de la fase con la que venía la onda. Usted tiene información sobre la amplitud, y eso es lo que usted mide, ¿sí? Entre más sea, más energética sea, más levanta electrones y usted detecta más electrones. Pero no tiene información sobre la fase. Y eso, hasta ahí, es lo que se tiene en un óptico. No tenemos información sobre la fase, solo sobre la amplitud. En un detector de radio, honestamente no quiero ir muy profundo de esto es más electrónica que cualquier otra cosa. Allá tenemos ese cono, entra, y lo que se hace es juntar esa señal con algo que se llama un local oscillator, que es producido electrónicamente, artificialmente, y después se hace una mezcla, y después se amplifica la señal, después se hace un interference frequency, no importa. ¿Qué es lo que está pasando aquí importante? Que usted es capaz de tener las dos condiciones. En el radio podemos recuperar la fase de ese fotón que llegó. Y hasta ahí uno decía, bueno, ¿y qué va a hacer con la fase? ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues es muy importante, y fue un trabajo muy brillante, y es algo que no es nada sencillo, pero es tratar de que con esa fase yo puedo recibir una señal de acá, recibir una señal de allá, y juntarlas muy bien. Si yo tengo información sobre la fase, puedo poner ambas en fase y adicionarlas directamente. Y eso tiene un trabajo matemático muy fuerte y muy brillante. Fue tan brillante este trabajo, que permitió que eso se pudiera desarrollar, que más adelante lo veremos en un par, que permitió el desarrollo, que fue el premio Nobel de Física en su momento, porque dijeron que esto revoluciona completamente la forma en que vemos el radio. Si volvemos a nuestra ecuación, se recuerdan, la resolución va como longitud de onda sobre D, el diámetro es una cosa de estas. Ahora, con esta técnica de síntesis de apertura, que nos permite juntar señales de diferentes sitios, la resolución es lambda otra vez sobre B, y B es lo que se llama baseline en inglés, como línea de base, que viene a ser, ¿cuál es la longitud máxima entre dos detectores que tiene usted? O sea que, ya ese cuento de construir el telescopio, bueno, nos puede dar buenas cosas, un telescopio bien grande, pero ahora ¿qué tal si colocamos telescopios por todo el planeta Tierra y los juntamos con esto? Estamos creando un telescopio de grande como el planeta Tierra. Bueno, a ver qué hacen los del óptico con eso, a ver si perdemos con eso. Y pues bueno, este por ejemplo es con los telescopios que yo estoy operando, algunos de ellos, pero bueno, algunos de Estados Unidos también, pero si ustedes tienen estos telescopios, que son los primeros telescopios en radio que se construyeron en Europa, ellos empiezan a aplicar esta técnica tan maravillosa y entonces convierten esto en esto. Y entonces ya tenemos una técnica que nos permite adquirir muchísima más resolución, pero muchísima. Y acá hay un ejemplo. Una antena de 25 metros, le produce eso a usted, una antena con un detector adicional que le ponen ahí, más o menos esto, y si usted tiene como ese arreglo que vimos acá, es parecido. No es el mismo, pero es parecido. Sí, perdón. Es como ese, parecido a este. Perdón, a este. Pero cuando usted adiciona 14 de esas, esta es la imagen que usted obtiene. Fíjense cómo esa gente pasó de esto a esto. Es maravilloso en el sentido en que ya no
toca seguir en eso, si no, podemos darle la pelea a todos los municipios de onda, y muy bien dada, y con un método brillante. Especialmente por este hombre que lo desarrolló, Martin Wright. ¿Sí? Y allá está Anthony Herbert, que fue uno de los co-descubridores de los pulsares, y los dos como que al mismo tiempo desarrollaron sus cosas en el radio, y entonces la Real Academia Sueca dijo, esto es la barraquera, esto es muy, muy especial, esta gente merece un premio Nobel, y les dan el premio Nobel. Si no estoy mal, eso fue en 1974, sí. Bien, y entonces ahora ¿qué pasa si juntamos todos los del planeta? No, pues juntémoslos todos. Y eso se llama la Red de Interferometría Internacional de Larga Base, el Global VLBI, Very Large Baseline Interferometry. Y entonces los tenemos todos, y acá les puedo decir que no están todos, acá van ya la mitad de los que hay actualmente. Pero todo eso nos permite ahora adquirir muchísima más información. Pero nosotros no solo habíamos hablado de que hay que recolectar información, es decir, si usted quiere observar con todos esos telescopios, usted tiene que mandar una propuesta tan buena y decir, yo quiero observar esa cosa que está allá, que es muy importante para la humanidad, sea lo que sea, para que todos estos observatorios digan, oiga, sí, todos tenemos que observar, pero pilas, para que la interferometría funcione, todos deben observar al mismo tiempo. Todos deben observar al mismo tiempo. Entonces es movernos todos al mismo lado, todos. Recolectamos información de todos, ¿sí? Y después tenemos que ajustar las fases de todos. Todos vienen con fases diferentes, pero no hay problema, la fase la sabemos. Y entonces, con osciloscopios se hacía eso antes, simplemente se adiciona una extra fase con tal de que se puedan sumar y listo, tenemos la imagen. Pero la pregunta es, ¿esto a dónde va? O sea, ¿dónde se reúne toda la información? La información se tiene que reunir en algún lado. Pues, cuando se junta el Global VLBI, eso se llama, bueno, en general la información va a algo que se llama un correlador. Australia tiene un correlator, Japón tiene uno, Estados Unidos tiene uno, Europa tiene uno, pero cuando se juntan todos los del planeta, el único con capacidad para correr tanta información es el europeo. Es el europeo, y es precisamente donde yo trabajo, el Joint Institute for VLBI. Es algo como eso. Es un larguero de estas cosas con una cantidad de cables que usted no se imagina. O sea, esta vaina, yo siempre veo a esta gente reparando eso y yo digo, no tengo ni idea, yo no soy electrónico, yo no sé conectar ni el claro en mi casa, se puede hacerlo bien, Dios mío, no. Pero pues yo hago ciencia con eso. Esa gente es una experta haciendo eso. Antes, ¿cómo se hacía eso? Antes no había forma de hacer eso, no había forma de llevar la información, digamos en vivo, entonces se colocaban cintas magnéticas, se grababa toda la observación y tocaba llevarla por camión o como fuera. Y entonces esa vaina ahí tiene una bodega gigante con una cantidad de observaciones que se hacían en esa época. Actualmente esto se hace por fibra óptica directa, ¿sí? Esa es la forma de hacerlo actualmente. Bueno, sigamos. Ahora qué, comparemos óptico contra radio, ¿no? Ahora sí podemos. Ahora sí, ¿cuál fue la monta? Pues, acá está una imagen del telescopio espacial Hubble. Medio se alcanza a ver un jet de emisión. Ahí hay un jet. Esta cosa que se ve acá. Esto es un jet que va a salir. M82. Messier 82. Es un objeto. Una galaxia distinta con eso. Y ahora miremosla en el óptico. Entonces, el óptico nos permite ver no solo grandes estructuras, sino pequeñas estructuras. Entonces, el óptico empieza con esto, ¿sí? Después, eso, por ejemplo, o esto, se parece más al tamaño de esto. Pero entonces nosotros le podemos hacer más zoom, podemos hacerle zoom a la cabecita de esa cosa. Y si no está suficientemente grande, le hacemos más zoom a la cabecita. Y si hacemos más zoom todavía a la cabecita, llegamos a estos puntos. Ganamos. Y les ganamos a todos. O sea, actualmente no hay ninguna otra longitud de onda que adquiera este tipo de resolución. Es que no pueden comparar esto con esto, ¿sí? La resolución es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Entonces, esa es otra de las cosas por las cuales yo dije, hey, radio, hay cosas buenas, hay potencial. Pero hasta acá solo se ha hablado de, bueno, muy chévere, allá está la ingeniería, la atmósfera funciona bien, podemos construir telescopios gigantes, podemos hacer interferometría, pero ¿qué hay de los objetos que emiten allá? ¿Qué emiten radio? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo estudiamos eso? Bueno, pues empecemos a ver eso. Y para mí esta es otra de las grandes características del por qué estudiar radio. Una de las razones es que las transiciones atómicas, como muchas de las transiciones atómicas moleculares, no todas obviamente,
caen sobre eso. Y bueno, ¿qué es ese cuento de las transiciones atómicas y moleculares? Inicialmente usted tiene un átomo, de lo que quiera, hidrógeno, lo que quiera, coja un átomo, coja una molécula, coja lo que quiera. Las moléculas inicialmente vibran, rotan, y cuando hacen ese tipo de movimiento, cuando hacen eso, emiten ciertos fotones en lo que se llama ciertas líneas espectrales, es decir, en frecuencias muy definidas. En ese tipo de frecuencia emiten. Muchas de ellas caen en el radio, y eso es muy bueno, porque en el radio podemos ver muchas cosas de eso. Y no solo eso, podemos interpretar qué está pasando allá afuera, podemos ver la química de lo que está pasando allá afuera. Nosotros decimos, oiga, venga, ¿qué tan probable es formar agua allá afuera? ¿Hay agua allá afuera? Pues veamos líneas espectrales, acá en el laboratorio sabemos dónde deberían caer las líneas del agua, apuntemos para el cielo con los radiotelescopios y miremos si tenemos emisiones en esas bandas. Y sí, hemos encontrado agua, hemos encontrado muchísimas cosas de lo que está ocurriendo allá afuera. Y por eso lo hace muy interesante. Permite entender cómo se da la formación de ciertos elementos químicos allá afuera. Y si usted se pregunta más o menos cuántas son, yo le puedo decir que son muchísimas, o sea, muchísimas. Hay grupos, sobre todo entre España y Francia, que se dedican exclusivamente a abrir esta vaina todo lo que puedan, a encontrar cada cosa, de qué elemento, de qué molécula viene, de qué molécula tienen que emitir eso. Cada una de esas es una emisión de una molécula específica. Y entonces ellos saben que allá se forman todas esas cantidades de, al menos hay una cantidad de cadenas carbonadas y no sé qué más cosas. Bueno, eso es impresionante. ¿Y por qué es muy impresionante? Porque es que cada uno de esas moléculas, o sea, de esos átomos, tiene esa huella dactilar. O sea, es precisamente, ellos emiten ahí, entonces podemos inferir que es lo que hay allá arriba. Entonces, si usted se pregunta cuántas son, pues yo investigué como, la última vez que vi esta tabla fue hace como 4 años. Y ahí van y siguen encontrando una cantidad a cada una de las frecuencias, a cada una de las posiciones. Van 80 especies diferentes y siguen encontrando. Pero lo interesante de esto es donde entra la astrobiología y dice, hey, o sea que algunas de las formaciones acá de la Tierra no parecen ser formadas no parecen aparecer en el espacio. Y empiezan todo otro tipo de modelos y eso permite el desarrollo de eso. Bueno, no nos vamos a quedar a leer cada uno obviamente. Una de las más interesantes es el hidrógeno neutro. ¿Por qué? El hidrógeno neutro emite una línea muy especial que se llama la línea de los 21 centímetros. Y si usted conoce un astrónomo que no sabe la línea de los 21 centímetros, grave, o sea, grave, el man va mal. La línea de los 21 centímetros es tan importante porque el hidrógeno neutro emite en esa línea de 21 centímetros. ¿Y por qué el hidrógeno neutro es importante? Porque es el elemento más abundante del universo. Entonces, si hay algo que está emitiendo ahí, toca hacer mucho esfuerzo por detectar eso porque nos va a dar un mapa completo del universo de lo que estamos viendo. Esas son imágenes superpuestas, solo para mostrar un ejemplo, de Messier 81, la galaxia espiral, en la cual el hidrógeno atómico, el hidrógeno neutro, emite en azul. Lo pusieron con color azul para mostrar algo, para mostrar de que no hay hidrógeno neutro, no parece haber en esas imágenes mucha formación en el centro y más parece estar acumulado en los brazos espirales. Y entonces empieza toda una teoría de por qué no hay ahí, qué es lo que está pasando, por qué se forman los brazos espirales y no en el centro. Fíjense que todo eso le sirve y cada una cosa de esas que usted mire, cada una de esas bandas, usted empieza a localizarlas y empieza a entender cómo funciona el universo que tenemos allá afuera. Bueno, otra imagen. Bueno, yo no sé de qué tan viejo es eso, pero debe ser una placa fotográfica de quién sabe cuándo. Pero lo importante de eso es que ahí vemos más o menos como una galaxia, dos galaxias, satélites alrededor de esa galaxia, y eso es lo que nos da la óptica. Una distribución de la distribución de estrellas o de luz en el visible que nos está llegando. Pero cuando usted mira eso en líneas de 21 centímetros, otra vez tenemos estos huecos en la mitad a veces, pero más importante que eso, usted se está dando cuenta que esto está compartiendo material, cosa que no podría ser el otro. Es esa clase de información la que es valiosa para el astrónomo. Que ir más allá y tratar de ver más allá. ¿Qué más tenemos? Entonces, esto fue desarrollado entre el Max Planck en Alemania y entre el Leonardo en los Estados Unidos. Entonces, empezaron a mapear muchísimas galaxias
tratando de buscar qué es lo que pasa en estas formaciones internas, por qué se ven así, otras no tanto, pero lo que sí es claro es que hay mucha mayor emisión en todos los brazos espirales de las galaxias que se detectan. Bueno, otra demasiado importante, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es muy importante para los astrónomos. Nos permite establecer velocidades de rotación de las cosas muy bien, muy precisamente, y por eso es útil. Y empezamos a encontrar cosas ahora diferentes. Aunque vemos también que el monóxido de carbono parece estar, esto es el monóxido de carbono, en este brazo espiral y en este, esto es la imagen en óptico, que también nos da mucha información, pero esta nos da otra, vemos que acá hay algo muy luminoso, ¿sí? Puede ser una densidad que se está formando ahí, puede ser los brazos espirales se forman por ondas de densidad que vienen y se colapsan en el medio interestelar, pero entonces vemos esos puntos muy luminosos. Y si uno ve esta imagen, pues nada le hace pensar a uno que haya algo aquí pasando realmente. ¿Sí? Pero en el monóxido de carbono lo podemos ver muy bien. Vale. Vamos a ver cada uno de los avances. Pulsares. Bueno, los pulsares fueron unos objetos muy especiales, detectados en Cambridge por primera vez por esta señorita de acá, Jocelyn Baird, que ya no es una señorita, ya es una señora bastante avanzada. Pero esa chica en ese momento era estudiante de doctorado y encontró que había una vaina que estaba pulsando en el espacio. Nos estaba enviando muy precisamente, pero muy precisamente, señales. Tum, 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 tum. Más o menos esa es la detección del momento. Pero ahora que lo podemos hacer muy bien, sabemos que eso es muy preciso. Son de los mejores relojes que hay en la naturaleza. La cosa fue tan impactante en el momento que la llamaron LGM-1, Little Green Man 1. Eran marcianos. Científicos del momento juraron que era una emisión extraterrestre. Era demasiado precisa para poderla comprender en el momento. Y solo venía de un punto específico. O sea, había una cosa ya que estaba emitiendo eso. Y se llamó así, LGM-1. Después ya se empezaron a encontrar más, encontraron que eso no es eso. Lastimosamente no eran extraterrestres, era un pulsar. Entonces le cambiaron el nombre porque ya no era chévere. Entonces le pusieron PSRB 19, no sé qué. Y eso tiene que ver con las coordenadas y pulsar. Y el otro es simplemente que simboliza que es un pulsar, el primer código. Bueno, y entonces, ¿qué es ese punto de los pulsares? Bueno, pues después de que una estrella suficientemente masiva explota, genera una explosión de supernova, y si es muy masiva, va a crear un agujero negro. Pero si no es tan masiva, en su remanente deja algo que se llama una estrella de neutrones que empieza a rotar. Y empieza a tener unos campos, muy fuertes campos magnéticos, y tiene cortos periodos de tiempo. Empieza a oscilar así, como un tronco. Y cuando esa emisión, en esta dirección azul que sale ahí, señala a la Tierra, es cuando nosotros detectamos. Es como un faro que alumbra, pasa y alumbra, pasa y alumbra. Eso es lo que está pasando, y es supremamente preciso. Entonces encontramos ese tipo de objetos, ¿en dónde? En el radio. Eso no significa que esos objetos ya no hayan sido estudiados en otras longitudes de onda. Después de que esta gente empieza a encontrar una cantidad de estos, los detectores en rayos gamma, rayos X empiezan a decir, uy, apuntemos por allá a ver esa cosa cómo se comporta en las diferentes bandas. ¿Vale? Bien. Entonces, pulsares. Este es un sketch de algunos pulsares que han encontrado tratando de hacer mapeos del cielo en la parte norte de la galaxia de pulsares. Ya han encontrado una cantidad. La cosa era mucho más común de lo que inicialmente nos imaginábamos. Y el segundo, cuando se encontró por primera vez un pulsar binario, es decir, dos pulsares, estrellas de neutrones supremamente pesadas, que deforman muchísimo el espacio-tiempo y que están interactuando, ¿sí? Entonces, este proyectico, también lo vamos a ver, predijo y comprobó, fue otra de las comprobaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein. Entonces, Einstein estaba bien, el hombre sigue lo correcto. Hasta ese momento seguimos encontrando todo lo que el hombre decía. Y eso se encontró precisamente por dos pulsares binarios. Vale. Estos son los dos pulsares binarios en representación artística, y esto es lo que debería predecir la relatividad general de cómo se mueven, dada precisamente la deformidad del espacio-tiempo. La línea es lo que predijo Einstein y los puntos son las observaciones. Casan, perfecto. El hombre estaba bien, y eso
fue muy bien aplaudido, de nuevo, premio Nobel de Física. Carajo, el radio está volando. Ya no solo los vencimos, sino ahora premio Nobel por todo, listo. Estos dos hombres trabajaban en algo que se llama el NRAO, pues como el National Radio Observatory de los Estados Unidos, es como la entidad que maneja todo el asunto de radioastronomía de los Estados Unidos. Entonces trabajaban allá y fue cuando encontraron ese seminario, lo estudiaron, comprobaron la teoría de relatividad y entonces ahí está, recién les avisaron que se habían ganado el premio Nobel, pues brindemos porque qué más hacemos. Y listo, muy bien. Y llega algo para mí que es supremamente interesante. Yo no sé ni cuánto me queda, ya voy a acabar esto, bueno, empezamos tarde, pero no temprano. Entonces llega algo para mí que es supremamente interesante. Y se llama el Proyecto Cero. El Proyecto Cero se llama, en las siglas en inglés significa búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y esta cosa no es nada de paranormal ni nada de esta vaina. Esta vaina son científicos supremamente serios, los pueden buscar en la página web, son gente supremamente capacitada que creen realmente que es importante abrir este campo del conocimiento. Que realmente si nosotros fuimos una formación de vida en este planeta, ¿por qué no puede pasar afuera? Es la primera conclusión que se da. Y entonces llegan a una conclusión que para mí dije, no, el radio es lo mejor que ha existido. Ellos llegan a inician con esta conclusión, inician con esta frase y dicen, nosotros creemos que si los aliens se comunican en radio. Eso es una afirmación muy fuerte, porque no tenemos ni idea de lo que ellos están pensando como para decir, sí, nos van a escribir en radio. Pero ellos tienen argumentos fuertes para pensar. Y este proyecto no se quedó ahí. Y ahí sigue avanzando. Se pueden meter a la página y pueden mirar quiénes trabajan ahí. Y es un consorcio de por lo menos 70 científicos, todos muy bien relacionados, en excelentes posiciones en las mejores universidades del mundo, y tienen metidos sus ojos en esto. Y entonces uno dice, bueno, en radio, un alienígena, ¿a dónde nos va a llamar en radio? ¿Por qué nos llamarían en radio? Les preguntamos a ellos. Entonces ellos les dicen, tienen la oportunidad de estar con algunos de ellos y les dicen, la primera razón por la que ellos se meterían en radio es porque, recuerden, nuestras primeras diapositivas cuando mirábamos la luz, que el radio es, es los fotones menos energéticos, digámoslo así. Es decir, no hay que meterle como mucho al asunto, son muy poco energéticos. Entonces inicialmente creeríamos que no se necesita mucho para hacerlos. Económicamente hablando, en términos prácticos, la emisión es mucho más simple que las de otros. Generar una emisión artificial es más simple. Por eso nosotros nos comunicamos en radio para todo, con los celulares, con todo, usamos ondas de radio, porque no es una energía tan costosa de emitir. La segunda característica también es muy importante, y es que si nosotros pusiéramos un faro de luz óptico alumbrando ya a los extraterrestres, y diciéndoles aquí estamos, ¿qué pasaría? No llegaría muy lejos. Hay demasiado polvo interestelar que absorbe las ondas del óptico, del infrarrojo. El radio es muy opaco, o sea, es decir, es muy transparente. El ambiente en el cual estas ondas son emitidas durante toda la galaxia, estamos suponiendo que nos están emitiendo de otro lado de la galaxia, todo ese camino que tiene que pasar esa luz es transparente, es pasable. Las ondas de radio van a pasar por ahí. Entonces dijimos, hey, esa es otra buena razón por la cual decimos debemos emitir ahí. Y la tercera es que las fuentes de radio son raras, o sea, no es, y están muy bien definidas. Por eso esta gente se la pasa clasificando espectros de todas las cosas que encuentran. Si algo llegara a parecer diferente, sería un poco como obvio, o sea, como que algo no está bien ahí, algo no está muy bien ahí. Pero esta gente va mucho más allá y llegan a esto que, bueno, se llama como waterhole, como el hueco del agua. No lo vemos como el valle de la vida, literalmente. Esta gente no solo está segura que va a emitir en radio, esta gente cree saber dónde van a emitir. Y van a emitir aquí. Ellos creen que van a emitir ahí. ¿Y por qué ahí? Bueno, pues ahí está la emisión del hidrógeno, ahí está la emisión de un grupo H. Y si usted suma esos dos, ¿qué da? Pues da agua. Y el agua es vida. Y pues bueno, pues sí, pero pues hasta dónde la vida ya es basada en lo mismo, pues no sabemos. Pero digamos que de pronto sí. No solo eso, es una región supremamente
lo que se dice callada, o que no hay muchas otras transiciones cercanas. Entonces, si algo llegara a aparecer ahí extraterrestre o no natural, nosotros podríamos verlo. Y entonces, ¿qué hemos hecho por los últimos años? Pues sentarnos a esperar. A ver, no, nada, y hasta ahorita no hemos detectado nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, yo lo miro esto como cuando usted le va a caer a una vieja o a las niñas a un tiempo o lo que sea. Y dice, ¿qué pasa si ella no le escribe? Pues usted escríbale. Usted escríbale, ¿sí o no? Toca escribirle. Entonces usted dice, bueno, vamos a escribirles. Vamos a escribirles. Y viene la pregunta más obvia de todas. ¿Qué carajos escribo? ¿Qué carajos escribo? No se preocupe, no es problema solo suyo, es problema de toda la humanidad, incluso en comunicaciones extraterrestres. No se preocupe, no se sienta mal. Y entonces decimos, bueno, llamemos nosotros, hagamos la llamada. Vamos a enviar un mensaje desde Arecibo, 1974. Se decide tomar y decimos, vamos a emitir un mensaje. Pero quiero que caiga en cuenta de lo que usted está hablando. Usted va a emitir un mensaje a los extraterrestres, o sea, no sabe eso cuánto va a viajar, está señalado dónde va a llegar, qué va a decir, o sea, cómo la va a estructurar. Es que el lenguaje mismo es complicado, uno ni siquiera puede llamar a China y entender a alguien cómo será un extraterrestre que tiene completamente nociones diferentes. Pues se intentó emitir en esta banda 2380 MHz, el mensaje fue enviado de Arecibo en 1974. Y entonces, ¿qué era lo que había que hablar? ¿Sí? Hay que hablar sobre esto. Información sobre la Tierra y sobre la especie humana. Y decir, hey, aquí estamos, ¿cierto? Pero, de nuevo, póngase en contexto. Esto no es WhatsApp, esto no es Facebook. Usted no se puede poner a escribir ahí, no, hemos hecho esto, buenas tardes, estimados, bla, bla, bla. Hermano, esto es Twitter. Yo no tengo Twitter, pero sé que en Twitter hay ciertos caracteres que usted puede escribir. No me puede dar mucha gana. Lo mismo pasa acá. Usted tiene ciertos caracteres definidos. Usted tiene que pensar muy bien lo que va a decir. Nada de buenas tardes, nada, al punto. Vaya al punto y diga lo que tenga que decir. Listo. Y entonces, lo primero que se nos ocurre es mandar un arreglo de unos y ceros, unos pulsos, pero si no me vean, lo podríamos escuchar, pero bueno, no lo vamos a escuchar. Vamos a ver. Mandar unos y ceros en un arreglo así, 1679. ¿Por qué? Porque la multiplicación de dos primos, y si se colocan en un arreglo cuadrado, vamos a ver lo que escribimos. Y pilas, porque eso también lo escribieron ustedes. Eso, ahí estaba una cantidad de gente, un man llamado Drake y un man llamado Carl Sagan. Ellos estaban ahí con un poco de gente y escribieron a esa gente en nombre de todos. O sea, creo que es importante que usted sepa qué fue lo que dijeron en su nombre, porque eso después le debe traer problemas, al menos sepa ya qué fue lo que pasó. Quiero preguntarle a alguien si alguien ha visto ese mensaje. ¿Sí? ¿Sí lo visto? Bueno, si lo han visto, vamos a verlo y vea, honestamente se lo digo. Yo creo que todos los de acá, honestamente, todos los de acá somos seres humanos, ¿sí o no? Sí. Los de allá, sí. Bien. Todos somos seres humanos. Así que, en cierto sentido, todos deberíamos estar en capacidad de resolver esto. ¿Sí? Ahora usted dirá así, pero los alienígenas pueden estudiarlo por años. Nosotros vamos a tener unos minutos. Bueno, pero vamos a intentarlo. Esto fue escrito por humanos. Así que, ustedes son humanos, tratemos de hacer el esfuerzo de interpretar qué fue lo que les dijimos. Bueno, ahí va. Solo les digo, voy a poner el arreglo, les ayudé con unos cosas. Ya se los arreglé en el arreglo, que ya era el primer descubrimiento por hacer, y se los puse en colores, ellos no tienen colores, ellos tienen todo blanco y negro, solo hay dos colores, para que ustedes vean como las diferentes líneas y cada mensajito que veo cada uno. Y quiero que empiecen pensando, ¿qué es lo primero que usted diría? ¿Qué diría? Venga, en serio, antes de empezar, ¿alguien me puede decir qué se le ocurre? Honestamente, yo cuando vi el mensaje, yo dije, no, me jodas, yo no diré. Pero si a alguien se le ocurre algo, ya. ¿Cómo? Estamos aquí. Bueno, sí, podemos decir eso, estamos aquí. ¿Y cómo lo decimos? ¿Nadie se le ocurre? Bueno, ahí va. Más o menos, vamos por ahí. A ver, esto fue lo que escribimos. Qué pena, esto es humano. Esto no es la respuesta, esto es lo que nosotros mandamos.
diferentes colores para cada uno de los mensajes que yo les puse los colores. Estos no tienen los colores allá afuera. Y solo ven unos y ceros. Y los unos son unos, los ceros no. Y entonces vamos a empezar con la primera línea. Y quiero que le pongan esfuerzo. La primera línea es la introducción. ¿Qué carajos es esto? ¿A quién se le ocurrió que esto iba a hacer los números? Si usted ve esto, ¿en qué momento usted dice, claro, el 1, el 2, el 3, el 4? Honestamente, también solamente, yo no lo entendí. Cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué está haciendo esa gente? Bueno, pero si quieres saber cómo se hacen los números acá, se empiezan, sería mejor con un marcador, pero no sé si hay, no hay. Los dos primeros empiezan con dos pelotas, y entonces esas dos van a ser el 1. Después se separan y va a ser el 2. Después se rellena la de la mitad y va a ser el 3. Y apenas rellene completo, se para otra vez y va a ser el 4. Y empieza a rellenar los de la mitad. 5, 6. Y apenas lo rellena completo, 7. Y entonces, ¿qué debería pasar según el sistema? Pues que vuelvan a abrirse, ¿cierto? Pero es que no calcularon bien y el arreglo quedó chiquito. Entonces pongamos uno acá. ¿Qué significa que lleva 1? No, hermano. No entiende nada. Y entonces se les ocurrió correrlo por un lado para decir que llevaba 1 y entonces escribió los 10 primeros números para tratar de simbolizar que estamos escribiendo en un sistema decimal. Vamos a tratar de escribir así. Vale. Ya de ahí por ahí, yo ya no entendí nada ahí, pero si usted sigue entendiendo, hágale, con tranquilidad. Veremos a ver. ¿Listo? Y viene esta cosa de aquí. Viene esta monstruosidad de aquí. Pero bueno, nosotros ya sabemos contar, ¿cierto? Ya sabemos contar, entonces empezamos. Esta cosa tiene que ser el 1, el 6, el 7 y el 15. ¿Y a quién se le ocurre qué carajada significa eso? No voy a decir que el año donde llegó Colón porque se sale de acá nada de eso. No, dígame un número de verdad, si no va a salir con una vaina así. Que es 167.815. Yo tampoco lo supe, tranquilo. Yo, nada, y yo conozco a gente muy dura que me dicen esto no entiende nada, y eso fue lo que nosotros escribimos, ¿no? Pero, bueno, pues, eso significa algo. Significa hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y pelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está compuesto nuestro ADN. Y eso fue lo que quisimos dar información de. ¿Difícil? Sí. Usted como de los números pasa a los elementos atómicos, santo grande. Pero si usted lo piensa bien, si ellos también han investigado un poco, ellos también se han dado cuenta que eso se puede cuantificar. Y es un número atómico cuantificado. Y entonces tratamos de dar información química de nuestra composición. Nosotros estamos hechos de eso. Y entonces vamos a lo más profundo. Claro, como usted ya sabe química, ¿cierto? Entonces esta gente dijo, no, ya les enseñamos lo básico, ahora sí lo duro, ¿no? Y entonces vamos a escribir los nucleóides que hay en nuestro ADN. Bueno, eso lo escribimos todos, así que ya se fue. Eso ya fue enviado. Ojalá no nos dejen en visto, porque no es malo. Pero ya se fue. Y entonces se fue eso. Y entonces usted llega y dice, ¿qué es esa vaina? Y esa vaina son todas esas cosas. Que son todas las posibles formaciones de nucleóides que componen, ya no el ADN, porque ese era el ADN de cualquier vida dentro del planeta Tierra. Ahora estamos específicamente hablando de la vida humana. Bueno, sigamos, porque ¿qué más hacemos? Viene esto. ¿Y esto qué es? ¿Bien? Bien, es la estructura del ADN. Pero póngase a pensar que usted tenía un poco de idea porque decía, bueno, pues que yo soy humano y más o menos sé cómo es la cosa ahí. Pero usted les acaba de dar una cantidad de pistas y ahora le sale con esto. ¿Qué cara? Yo creo que esa gente está contando, este es el 120. Se inventan. Y entonces esa es una estructura de ADN y entonces la parte de aquí interna es un número binario que dice cuántos núcleos hay en una molécula de estas dentro del ADN
¿Y saben cuál es el problema más grande? Que esto fue hecho en el año 74, ¿cierto? Cuando se creían que habían 4.200 millones. Ya miramos bien y solo hay 3.200. Ya que vamos más allá. Ya hay mala información. Pero bueno, ya se mandó, ya sumamos lo que se mandó. Línea 5. Ay, bueno. Algo que uno dice como, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, yo no soy un genio, pero no puedo con eso. Yo no sé esta gente cómo hizo eso, no quiero saber. Pusieron esta cosa. Y yo sigo pensando, si un extraterrestre detectó esto, está tratando de mirar qué núcleo es esta vaina. Yo honestamente no creo que diga, ya, familia de los primates. No, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Y en la parte izquierda, ¿qué tenemos? ¿Un satélite? Parece, yo todo no es. Yo también viene como saben aquí. Pues esa vaina lo que pasó fue que tampoco ocupó muy bien. Entonces estábamos escribiendo los números así, pero vamos a escribir un número así. Este número así, si usted lo lee, es 14. Y si usted multiplica lo que trataron de dar ahí, yo eso sí no sé cómo lo vieron. Esta parte sí. Bueno, es que si usted multiplica ese 14 por la longitud de onda que estamos emitiendo, eso trataron de significar con esto, es decir, esos megahertz le da 174 puntos no sé qué. Y eso es la altura promedio de un ser humano. ¿Y eso para qué sirve? No sé, no sé. Pero había que llenar ese espacio de acá porque es que lo necesito para la mitad, entonces pongamos la lucha. Y entonces también llegamos y escribimos este número en binario. Eso es un número en binario. Solo miras unos y ceros. Y cuando usted lo analiza, lo vuelve del sistema binario a nuestro sistema, es 4.000 millones. Más o menos, 4.000 millones, 200 no sé qué. ¿Alguien tiene idea de qué es? ¿Cómo? Sí. Número de habitantes del planeta Tierra largo. Es decir, acá estamos todos. Por ahí está usted, por ahí estamos todos. Entonces decimos, somos tantos. Bien. Y bueno, bien para mí, mi favorito, porque fue yo el único que cogí. Yo dije, pues ese, como que sí. Ese sí lo comprendo. Y ven este. Este yo creo que más o menos sí. Yo lo vi y yo dije, bueno, creo que es este. Y me dijeron, bien, uno. Bien. Pero también está muy basado en el hecho de que yo soy humano y por eso comprendo un poquitico más. Pero a alguien se le ocurre decir qué es. Es el sistema solar, muy bien. ¿Sí ven? Yo no soy un genio. Ustedes se me pueden hacer. Es el sistema solar. Entonces aquí está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Miren, ya pusimos Plutón. Plutón ya ni es planeta. Pero bueno, eso también se fue mal. Ya no hay nada que hacer. Pero bueno, no hay una astronómica internacional, dijo que esto ya no era, entonces ya no es. Y entonces saltó, ¿sí? Saltó la Tierra porque estamos ahí. Es decir, estamos ya firmando la carta, ya se le acabó el tweet, hermano. Si usted ya no dijo lo que tenía que decir, se acabó. Entonces, uno, ¿qué es lo que da apenas termina una carta? Pues la dirección de llegada. Entonces, el Sol, 3 grados a la derecha, y ahí estoy. El punto amarillo que vea en el espacio, ese es el Sol, y ahí mueve 3 casitas y allá tocan la red. Pero mira, eso puede ser mal interpretado. O sea, yo no sé hasta dónde empiecen a hacer números acá, hasta donde digan, uy, no, es que el tercer elemento tiene que estar en un plano diferente. No sé, pueden haber mil interpretaciones. Y entonces dijeron, bueno, y ya acabamos. Uno firmó, dio la dirección. ¿Y ahora qué? Entonces dijeron, bueno, nos queda un espacio. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué tal si ahora ahí está. La Tierra es alta. ¿Qué tal si hagamos un esquema de telescopio donde estamos enviando? Entonces se pusieron a recibo. Y ese es el recibo el que ustedes vieron. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo de ahí. Sí, ojalá no interpreten McDonald's. Qué tristeza, pero no. Esto trató de simbolizar el recibo y las líneas de abajo son la forma en que contamos. Si usted hace código binario, esa es la frecuencia en la cual estamos emitiendo. Para darles otra idea de cómo nosotros contamos. Porque la frecuencia debe ser 1 y ellos también deben estar hablando de su misma frecuencia. Diferentes sistemas numéricos, sí, pero la frecuencia es 1 y por eso nosotros nos basamos para emitir ahí. Bueno, y entonces ojalá no nos dejen visto, ¿no?
enviado, recibido, y que diga como, bueno, todo bien, gracias. No responda, vea, no sea malo. No sea malo que eso sea muy malo. Entonces, ojalá no nos dejen en visto. Para terminar ya, creo que no me voy a necesitar. Bueno, no ya. Para terminar ya, yo quería decirles que durante toda esta charla, yo relacioné específicamente dos premios Nobel de la radioastronomía, dos temas de la radioastronomía que dieron premio Nobel, digamos así. Uno fue compartido tanto en los pulsares como en la síntesis de apertura, y el otro fue en los pulsares binarios. Pero hay dos otros premios Nobel que honestamente va más allá de mi campo de acción. Conozco los conceptos básicos de eso, no quise tampoco meterle mucho a eso porque no era mi campo, y sé que en el observatorio acá hay mucha gente muy buena en eso, pero no significa que los dejemos de mencionar. El radio hasta ahora ha traído 4 premios Nobel en física, solo, no les hablamos de la astronomía, les hablamos de la radioastronomía. O sea, recuerden, empezábamos con que cómo investigar el universo, y neutrinos, y no sé qué, y la luz la partimos en una cantidad de cosas, y ese pedacito le llama el radio. Y ese radio ha traído 4 premios Nobel. Entonces, vimos que el primero ya lo habíamos visto, Anthony Hermitage. Él fue el director doctoral de la chica que detectó el primer pulsar. Y eso fue un problema dentro de la comunidad científica, porque hasta donde se entendía, se lo tenían que dar a ella, y se lo dieron a su supervisor. Eso fue un problema. Y este hombre, Martin Ryle, que gracias a él, el radio no está jodido. Diseño de síntesis de apertura, ya lo vimos. Entonces, esos dos avances en la radioastronomía dijeron, toma tu premio Nobel. Bien. Segundo, ya también lo vimos, 1993, esos dos hombres que descubren el pulsar binario, es otra prueba más de la relatividad general, y por lo tanto permite entender muchísimo más la gravitación desde ese momento. Pero hay dos más, y esos son los dos que vienen. Ya lo vimos. Este fue en el 78, o sea, fue antes que este del 93. Wilson, Benson. Ellos descubrieron la radiación cósmica de fondo. Bueno, ¿qué carajos es eso? La radiación cósmica de fondo, digámoslo a grosso modo, y no voy a entrar en detalles ahí porque para mí es muy difícil, para mí la gente que estudia eso no merece todo, son muy duros. La radiación cósmica de fondo es, digámoslo así, el destello que dejó el Big Bang. Es esa emisión, si realmente hubo una explosión del Big Bang que generó este universo, debe haber rasgos de eso, debe haber alguna forma que podamos ver eso. ¿Esta gente la estaba buscando? No. Y sí había mucha gente buscándola, especialmente un grupo en Princeton que le metieron una cantidad de plata porque dijeron, eso tiene que estar ahí, y ellos busquen, y busquen, y busquen. Esa gente no se dedicaba a eso. Ellos trabajaban para los laboratorios B y estaban tratando de mejorar las telecomunicaciones. Entonces tenían una antena así, que es muy diferente a lo que hemos visto, y entonces estaban tratando de detectar diferentes señales de ruido que llegaban. Y ellos trataron de armar este tipo como de corneta, yo qué sé, y tratar de detectar, tratar de eliminar completamente cualquier fuente de ruido que pudiera llegar, para tratar de establecer si había algo, tratar de mejorar la calidad de las telecomunicaciones. Y esta gente empezó a detectar que había una emisión que venía de todo lado. Era una emisión muy característica, pero venía de todo lado, o sea, no estaba enfocada como los ruidos que se encuentran como viene por allá, no. Era de todo lado, todo emitía, todo. Entonces ellos dijeron, no, ya sabemos qué es. Eso es cierto que les voy a decir. Eso es popo de paloma que hay por ahí. Entonces se metieron y limpiaron eso bien. Y limpiaron porque sí había. Y dijeron, eso seguro es eso. No le limpiamos. No hemos limpiado eso hace rato. Y después de eso, la cosa seguía saliendo. Y entonces ellos empezaron a hablar, el proyecto de Princeton entró, y entonces la frecuencia era muy clara, y se encontró que lo que ellos encontraron realmente fue la fuente de radiación de microondas. Eso es una imagen mucho más avanzada con telescopios actuales. Esto simplemente es después de que usted le quita el movimiento solar, se vuelve en esto, y después de que usted le quita la contribución de la galaxia, se vuelve en esto. Y esto es lo que se conoce como el fondo de radiación de microondas. Es algo que está emitiendo en todo, y emite al parecer como un cuerpo negro, o sea, a una temperatura de 3 Kelvin. O sea, como que el universo mismo emitiera en eso. Y eso permitió, es una de las grandes pruebas de que entonces sí hubo una explosión, y hay el rastro de eso. Y por eso esa gente le dijeron, premio Nobel de Física, ellos, pero yo soy ingeniero, no me importa, todo
Y llega esta gente que revoluciona aún más. Año 2006. Segundo premio Nobel bueno, cuarto premio Nobel de la radioastronomía, pero segundo en la radiación cósmica de fondo. Y ellos encuentran que eso tiene forma de cuerpo negro y encuentran que no era ese cuento de que era más o menos la misma temperatura, 2.7 Kelvin. Eso no es tan así. Hay anisotropías. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cositas con mayores temperaturas que otras. Y eso abre totalmente una rama para poder entender esas cosas. Ya hay varios efectos que tratan de sintetizar eso, pero hasta ahora se sigue trabajando mucho en eso. Sin embargo, fueron ellos quienes lo descubrieron. Descubrieron que ese cuento de que era muy plano, que se venía de los 60, no es tan así. Y tiene estas cosas que permite decir que el universo tenía ciertas inestabilidades y permite producir mucho más. Y eso se va a pagar, normal, un 1%. Bueno, y esa era la última diapositiva que tenía para ustedes. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a tener un espacio de preguntas también. Se está observando la luna y Júpiter acá ahorita, pues quieren ir antes de irse a la casa y tomarse un cafecito aquí en la cafetería. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas para gente? Precisamente esa imagen es conocida como la foto del universo joven, ¿le dicen? Lo que pasa es que si se pone a pensar en astronomía, todo lo que usted está viendo, creo que eso se compara un poco, todo lo que usted está viendo viene de un tiempo en el pasado, o sea, debió haber cierto tiempo pasado para que usted recibiera sus fotones, la velocidad de la luz es instantánea, si no estaríamos viendo eso, pero no estamos viendo eso. Entonces, sí, se le llama así un poco porque es lo que más allá se puede llegar, más allá en tiempo, en el pasado. ¿Me comprende? Es lo primero que entonces, aquí para allá pasaron cosas, sí, para todo el tiempo, pero es lo primero que llega, es lo último que hay en el tiempo para detectar y por eso es muy importante. Bueno, es que les quedé viendo la de volver. Pero si tengo alguna de estas. Pero es que sí, la musiquita no es chévere. Pero bueno, imagínense la musiquita de Big Golden Eye. Ellos estaban ahí. Ahí está conectado. Ahí está. Y ahí van a caer por el hueco donde está el detector. Esa vaina es gigante. Y ahí, pero, a ver, es James Bond. Yo no esperaba que se cayera por el hueco de nada. Qué pena con la música, pero va. Perdón. ¿Se ahorita?